Capítulo 3 entonces es de Apocalipsis, es continuación o es continuidad del capítulo 12. Eh, Todo el capítulo 12, recuerdan ustedes, que habla de los dos testigos. ¿Mm? Y el capítulo 11 está hablando también de la séptima trompeta. Entonces, termina la séptima trompeta y hay como un lapso, como una pausa, pero que este lapso, esta pausa, es una introducción, amado, o una preparación, un preludio, como queramos llamarlo, para lo que viene pronto, que es eh, las copas de la ira de Dios. Entonces, pero esto nos está revelando, nos va a revelar algo tremendo. El capítulo 12, 13 y 14 están unidos, vienen, están relacionados uno con el otro. Este capítulo 13, amados, eh, podríamos decir que es el gran capítulo respecto de, o la consumación del Apocalipsis. ¿En qué sentido? En el sentido de la profecía. Aquí en este capítulo 13 está el cumplimiento de muchas profecías, el desarrollo y el cumplimiento de muchas profecías de Daniel especialmente. ¿Mm? Entonces voy a leerlo completo. El capítulo 13 no es tantos versículos, la primera parte hasta el versículo 11, no son muchos. ¿Mm? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hasta aquí la primera parte del capítulo 13, que habla de esta bestia que sube del mar. ¿De qué se trata esto? ¿Mm? La bestia, la bestia. Amados, ustedes escucharon, todos somos testigos de la última, de la pandemia. Todos vivimos la pandemia, todo el mundo vivió la pandemia. Y en la pandemia se habló mucho, luego, después de la pandemia, amados, se habló mucho de el nuevo orden mundial. Se habló también del gran reseteo. ¿Mm? El nuevo orden mundial, que tiene que ver con un nuevo orden de gobierno, un nuevo, un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo de política, un nuevo modelo de religión, un nuevo modelo de cultura, en fin. ¿Mm? Y el gran reseteo, que tiene que ver también con un, un borrón y cuenta nueva en todo lo que es económico. ¿Mm? Y de eso se habló mucho y se preparó y se concientizó a la humanidad de estos dos términos. Y estos dos términos, amados hermanos, no son sino un anticipo de esta bestia del capítulo 13.
Es muy interesante, porque el capítulo 13, amado, nos está dando o nos va a dar una síntesis, una sinopsis de lo que el mundo no solo va a vivir, sino que ya está comenzando a vivir. ¿Mm? Esto es tremendo. Lo que estamos viviendo hoy día, amados, es es un vislumbre de este capítulo 13. Lo que el mundo está viviendo, nuestra generación, estamos viviendo, nosotros somos testigos, amados, amados, queridos, de este capítulo. Y este capítulo se va a comenzar a desarrollar ya, muy pronto, y nosotros seremos testigos de esto. Por eso, y esta bestia, vamos a hablar de esto. ¿Qué es la bestia? ¿Quién es la bestia? ¿Por qué la bestia? ¿Qué es? ¿Mm? Entonces, en primer lugar, dice que subió, esta bestia subió del mar. ¿Qué representa el mar? ¿Cuál es su símbolo? ¿Cuál es el tipo? En general, la palabra mar, bíblicamente, significa caos, convulsión, agitación, desorden. Es lo que representa el mar. ¿Mm? Hay muchos que tienen temor al mar. Muchas, muchas cosas suceden en el mar, peligrosas también. ¿Mm? En lo humano, también representan luchas, pasiones, desafíos, el mar. ¿Mm? Y en general en el mundo mismo, las guerras, descontento, agitación, inseguridad social. Y, y es lo que nosotros estamos viviendo hoy día. ¿Mm? Mar. El mar entonces representa todo este tipo de circunstancias que incluso ya nosotros lo estamos viviendo. Ahora dice Apocalipsis 17:7 también una explicación del mar o de las aguas. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Esto también es tipo, el mar entonces también es tipo de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Mm? Ahora, eh, todos conocemos el Nuevo Testamento, las historias del Señor Jesucristo. Dice que Él calmó las Sí, aguas y caminó sobre ellas, la demostrando su poder calmó. divino sobre los elementos y el caos. ¿Mm? Ahora, el caos, perdón, el mar también fue escenario. Déjeme silenciar algunos micrófonos, por favor. Ahí. De cuando Dios liberó a su pueblo de los egipcios, ¿verdad? Permitiéndoles cruzar en seco. Entonces, el que tiene el control acá finalmente de este mar, de este caos, de esta convulsión, de este desorden, de esta guerra, de esta inseguridad social, de estas luchas, de los pueblos, de la muchedumbre, quien tiene el control finalmente es el Señor, es Dios. ¿Mm? Es Dios. Ahora, la bestia, esta bestia dice que surge entonces, habiendo analizado un poquito lo que representa el mar, entonces podríamos contextualizar que esta bestia surge de en medio del caos, de la agitación, de guerras, de la inseguridad global y desde la muchedumbre de las naciones. ¿Mm? Más o menos ese es el concepto de esta bestia que surge del mar. Entonces, ¿qué es una bestia? Bueno, eh, literalmente una bestia es un animal, un monstruo, o también puede ser, de acuerdo al diccionario, una persona ruda, ignorante, un bruto, inculto, se le llama bestia. ¿Mm? Y proféticamente, amados, proféticamente, de acuerdo a la Biblia, es una bestia, es un imperio, es un reino, ¿Mm? Pero con las características de una bestia. Un imperio, un reino, implícitamente, amado, con todo lo que representa o lo que significa, de acuerdo al diccionario, un animal, un monstruo, una persona bruta, pero también inculta, también ruda. ¿Mm? Esto es proféticamente una bestia o un imperio que tiene estas características, que viene y que ya se va a instaurar muy pronto. ¿Mm? Un reino. ¿Ok? Eso es una bestia, esa bestia famosa que del capítulo 13 que está subiendo de este mar. ¿Ok?
Entonces, fíjense acá. Veamos las características de esta bestia. Yo voy a dar las características primero de esta bestia, porque dice que tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos y en cada cuerno 10 diademas o coronas. La palabra diademas son estas famosas coronas semiabiertas como media luna, que llevan las reinas, a veces los reyes, que no son las coronas, pero son unas coronas abiertas eh, sobre sus cabezas y un nombre blasfemo. Algo así parecido como esto que está acá, esto es caricatura, ¿veo? Pero para, bueno, para tener una idea de cómo se puede percibir a esta bestia que sube del mar. ¿M? El 13 verso 2 dice, la bestia parecía un leopardo. Fíjense, parecía un leopardo. Su cuerpo era parecido a un leopardo, pero tenía patas como de oso. ¿M? Y fauces o su rostro como león, ¿ya? Entonces, pongan mucha atención a esta figura porque esta, este parecido, esta identidad como leopardo, patas como de oso y rostro como de león, ya está escrito de otras bestias en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, al cual también nos vamos a referir para poder tener una mayor imagen, una mayor idea de esta bestia que va a venir en el futuro, o ya muy pronto. ¿Mm? Por lo tanto, definiendo aquí la bestia. De acuerdo, Daniel es un libro muy significativo en términos proféticos para darnos una claridad, amado, del Apocalipsis, de los símbolos del Apocalipsis y específicamente el capítulo 13, porque el capítulo 13 está muy ligado, muy conectado con capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, muy ligado, muy estrecho. Entonces, todo el libro de Daniel, amado, fue escrito para los tiempos finales. ¿M? Fue escrito para los tiempos finales. Por ejemplo, ya en el último capítulo, capítulo 12:8 dice, yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, y está hablando Daniel, después que recibió todas las visiones y todos los sueños, y dice, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas, de todas las visiones, de todas las revelaciones que él recibió en el libro de Daniel? Y él respondió, aquí está respondiendo el ángel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Mm? Entonces, todo el libro de Daniel quedó sellado y las profecías que lo contienen para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, amados, es el tiempo del fin. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 habló de este tiempo final y habló de señales, habló de advertencias, habló de las características del tiempo. Entonces hay un tiempo final. ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que mencionan o hacen mención de estos relatos del libro de Daniel a hechos que ya sucedieron, acontecimientos que ya pasaron. ¿Mm? Ustedes saben que en la interpretación del libro de Apocalipsis hay por lo menos 3 o 4 líneas o corrientes de interpretación. ¿Mm? Entonces, está la futurista, está la idealista, está la preterista del pasado, eh, y ya no recuerdo la otra, son 3 o 4. Bueno, cada una tiene una interpretación distinta, pero de acuerdo a lo que dice Daniel, se fija, todo el libro está sellado para el entendimiento de los tiempos finales y para el desarrollo y para que nosotros también lo podamos entender y cotejar, amados, de acuerdo a lo que ya estamos observando en los tiempos que estamos viviendo para los tiempos del fin. El tiempo del fin es, ¿verdad?
a la cual apuntan todas las profecías. Entonces, este Apocalipsis tenemos que entenderlo o todo el libro, tenemos que entenderlo de por lo menos de cuatro formas, de cuatro maneras, o cuatro pasos para poder entender necesariamente el Apocalipsis. Primero, hay un hecho histórico, es decir, para poder entender Apocalipsis y acompañarla y resolverlo, ¿ya? Tenemos que ir al pasado para buscar el hecho histórico, porque cada visión del Apocalipsis, cada revelación está respaldado por un hecho, un acontecimiento que ya sucedió. ¿M? Y Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, preparó todo de antemano, amado, para nuestro entendimiento, para darnos a conocer a nosotros anticipadamente el objetivo de la profecía o la revelación de las profecías. Por lo tanto, tenemos que ir al Antiguo Testamento, ver dónde está como testimonio el capítulo o la visión de Apocalipsis, y eso, teniendo ese acontecimiento en el Antiguo Testamento, nos va a dar a nosotros una claridad respecto de la interpretación de esa profecía. Entonces, esto es muy significativo. Si hay un hecho histórico de esa visión, entonces tiene un respaldo y tiene un testimonio de cómo se va a llevar a cabo esa profecía para el futuro. ¿Mm? Entonces, Apocalipsis tiene un hecho histórico, tiene una enseñanza teológica, es decir, que esa visión que revela, en este caso capítulo 13 y el libro de Apocalipsis, tiene que tener un hecho histórico, tiene que tener una teología, una enseñanza. Es decir, nos revela la naturaleza del carácter de Dios, ¿m? El plan de Dios, del propósito de Dios. A eso se refiere la enseñanza teológica. Tiene que haber una enseñanza. Número tres, tiene que haber también un acontecimiento escatológico, es decir, tiene que toda los acontecimientos del Apocalipsis, los eventos, insisto, las profecías, las revelaciones, las visiones, apuntan hacia un evento futuro, ¿m? Hacia la palabra escatología, viene del griego escatos, que es último, y logía, estudio. Entonces, hacia el estudio de los últimos acontecimientos o los tiempos finales. A eso se refiere la escatología. Y finalmente tiene que tener cada visión del Apocalipsis, cada revelación tiene que tener una aplicación práctica para todos los tiempos. Es decir, algo que nosotros podemos usar. Ah, no no son simplemente estudios, no son simplemente conceptos, teorías, sino es aplicación práctica para todos los cristianos. ¿Mm? Cada visión, cada revelación del Apocalipsis tiene necesariamente que tener una aplicación práctica. Si no tiene ninguno de estos puntos, de estos pasos, entonces es difícil interpretar el Apocalipsis o simplemente está mal interpretado. ¿Mm? Esto es importante considerar. Sigamos entonces, ¿de dónde viene o históricamente esta visión de la bestia, de Apocalipsis, de cuál es el hecho histórico del pasado para poder entonces disuadirla mejor, percibirla, entenderla? ¿M? Y esto está justamente en capítulo 7. Voy a estar leyendo allí algunos párrafos del capítulo 7 para poder entender entonces el origen de esta bestia que sube del mar en el capítulo 13. El Daniel capítulo 7 verso 2 dice, y esto es lo que escribió, lo que escribió, durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. ¿Se fija? Aquí ya está hablando del mar y un mar agitado, convulsionado, ¿se fija? En actividad. Está hablando Daniel. Esto ya pasó, esto ya ocurrió, aunque fue una visión, pero ya ocurrió en el pasado. Hay un hecho histórico. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. Aquí está hablando de cuatro bestias. El verso 4, la primera de ellas se parecía a un león. Solamente voy a leer
las características de esta bestia para no alargar tanto. Ustedes lo pueden leer calmadamente en su Biblia, es capítulo 7. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Vayan asociando al capítulo 13. ¿Se acuerdan? Tenía cara de león, patas de oso, cuerpo de leopardo. ¿Recuerdan? Y la tercera, ante mis propios ojos, vi aparecer otra bestia en la cual se parecía a un leopardo. Baja el volumen. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Y ahí está entonces, aquí hay cuatro bestias que también aparecieron en el mar, en el mar, un mar agitado. Entonces, vamos a enfocarnos nosotros específicamente en la cuarta bestia, porque capítulo 7 el énfasis es en la cuarta bestia. ¿M? Vamos a ir definiendo un poquito más. ¿M? ¿Qué representan las cuatro bestias de Daniel? Vamos a explicarlo acá. Las cuatro bestias. Primero dice esa bestia como león, la segunda como oso, la tercera como leopardo y la cuarta una bestia espantosa, terrible. Daniel 7:23 dice así, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, estas cuatro bestias, amado, son cuatro reinos o cuatro imperios mundiales que está hablando acá, y aquí está explicando eso. Son cuatro reinos. Entonces, esa bestia como león fue el imperio o el reino de Babilonia. La bestia como oso, el imperio, el reino de los medo-persas, los que después eh, sustituyeron a Babilonia o lo dominaron, lo gobernaron. La tercera bestia como leopardo, el imperio griego, ¿m? Que después dominaron a los medo-persas. Y finalmente la cuarta bestia espantosa fue el imperio romano que dominó al griego. ¿Se fija? La más terrible. Entonces, ¿cómo sabemos que estas bestias son el imperio babilónico, los medos persas, los griegos, los romanos? Porque históricamente cada uno de estos imperios, estos reinos, utilizaron sus emblemas. Y en esos emblemas, que eran sus escudos, ¿cierto? Estaban tipificados por cada uno de estos animales. Babilonia por un león, los medos persas por un oso, los griegos por un leopardo, por su agilidad, por su rapidez, etcétera, y los romanos por una bestia espantosa. Si bien es cierto, ellos tenían un escudo, un emblema como un águila, pero el carácter de ellos, de los romanos, fue mucho más terrible en cuanto, ¿cierto?, a naturaleza como imperio, mucho más peor que el Babilonia, que los persas, que los griegos. ¿Te fijas? Entonces, pero el capítulo 7 nos está hablando y se enfoca específicamente en la cuarta bestia. ¿Por qué? Porque representa al último imperio. Y el último imperio será tan horrible y terrible y aún peor que la cuarta. Por eso es que se enfoca en esto, en la cuarta. ¿Mm? Sigamos. Entonces, aquí tenemos el paralelo del capítulo 13 con Daniel, el capítulo 7, para ir definiendo un poquito más de estas bestias. El capítulo 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y en el capítulo 7 ya lo leímos, ¿verdad? Estas cuatro bestias. Entonces, aquí está el paralelo. Eh, Fíjense, el capítulo 7 de Daniel muestra cuatro bestias, pero el capítulo 13 muestra una sola bestia, pero con todas las características de estas cuatro bestias. Por lo tanto, esta bestia que viene, que todavía no aparece, que ya va a aparecer, tiene las mismas características de estas cuatro bestias, porque dice que tenía boca como de león, pies como de oso, cuerpo de leopardo. Además, tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas, como la
cuarta que era horrible, dice, que tenía 10 cuernos, ¿m? Que era Roma, etcétera. Bueno, por lo tanto, fíjense, la bestia que sube del mar del capítulo 13 es todas las bestias, ¿m? Todas las bestias de Daniel capítulo 7, pero con las características y peor que la cuarta, ¿ya? Espero que me vayan entendiendo y quiero que me sigan, por favor. Dice que tenía 7 cabezas. ¿Qué significa estas 7 cabezas? ¿O qué significa este símbolo de las 7 cabezas? Veamos. Capítulo 13, estamos hablando de Daniel, capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Mm? ¿Qué representan estas 7 cabezas? Fíjense, esta bestia de las 7 cabezas aparecen en 3 capítulos del Apocalipsis, en el capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 17. Entonces aquí yo estoy mostrándolo para que tengamos una idea y representan, porque estas 7 cabezas, teniendo nosotros una perspectiva más amplia, ¿cierto? De estas bestias que tienen 7 cabezas, nos da una idea mejor, una mejor interpretación, una mejor revelación de estas bestias, del carácter de estas bestias. El capítulo 12 dice, respecto de esta bestia de 7 cabezas, verso 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Hasta ahí nomás. Ese dragón era Satanás, recuerdan ustedes, el capítulo 12, ese dragón que tenía 7 cabezas. El capítulo 13, bueno, ya lo leímos recién. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas. Sí, hasta ahí nomás. Después seguimos leyendo lo demás. Y el capítulo 17, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, igual que el capítulo 12, el dragón escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas. Está hablando de la bestia. ¿Se fijan? Entonces, pero lo más interesante, amados, que el capítulo 17 nos da una explicación de estas 7 cabezas, de esta bestia con 7 cabezas. Esto es interesante, porque nos explica a qué se refiere. ¿Qué son estas 7 cabezas? El verso 9 del capítulo 17 dice, en esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Pongan atención a esto. En esto consiste el entendimiento y la sabiduría. ¿Ah? Esto está hablando para sabios como nosotros, para entendidos como nosotros, que estamos estudiando de Apocalipsis. Las 7 cabezas son 7 colinas. Otra versión dice que son 7 montes. Aquí está hablando, amado, de imperios. ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Y repito, porque hay una interpretación que, que, que dice que los 7 montes o estas 7 colinas se refiere a Italia, que está fundado en 7 colinas, 7 montes. No, aquí está hablando de otra cosa. Está hablando simplemente de montes. ¿Qué significa proféticamente montes? Montes o colinas, reinos, o simplemente significa imperios. ¿Por qué? Porque el verso 10 dice, también son 7 reyes. ¿Se fija? O sea, estas 7 cabezas son 7 colinas o 7 montes y también son 7 reyes. Fíjense. Y aquí esto viene como un acertijo, aquí, como un misterio, de los cuales dice, 5 han caído. Uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía. Ahí están los 7. Pero cuando llegue, es preciso que dure poco tiempo. Fíjense. Entonces, estas 7 colinas o estos 7 imperios o montes son 7 imperios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son 7 reyes, 5 de los cuales han caído. Y se refiere, y uno está gobernando, se refiere, aquí está escribiendo Juan. Juan está diciendo, 5 han caído antes del que ahora está gobernando. ¿Mm? Porque, porque todo el escrito de Apocalipsis esto fue escrito para los tiempos del tiempo del cual se escribió, contemporáneo. Entonces, en el tiempo que se escribió Apocalipsis, estaba reinando el imperio romano. Por lo tanto, ¿cuáles son estos 5 imperios que ya han caído antes del romano, lo que nosotros leímos de las 4 bestias, y 2 anteriores? Cada uno de estos imperios, ¿por qué sabemos que son estos imperios? Por ejemplo, el primer imperio de estos 5 que ya cayeron es Egipto, es Asiria.
Después están los cuatro que ya los leímos en el capítulo 7: Babilonia, Medo, Persa, Grecia, Roma, porque cada uno de estos imperios tienen algo en común. Son bíblicos, son bíblicos, están en la Biblia, primero que nada. Y cada uno de estos imperios, amados, tienen algo en común, que persiguieron al pueblo de Dios, a Israel. Se oponen a Dios. ¿Mm? Son blasfemos, son idólatras. ¿Ok? Por lo tanto, lo que estoy tratando de explicar aquí es definir estas bestias, porque tenemos que tener mucha claridad respecto a de qué estamos hablando y de qué está hablando el capítulo 13. Y nosotros, como entendidos, como dije, tenemos que saber todos estos misterios. ¿Ok? Y el séptimo no ha llegado. ¿Mm? El séptimo no ha llegado. Entonces ya han pasado 6 imperios. Es Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Para nosotros ya pasó, obviamente. Y faltaría un séptimo imperio. Lo está diciendo aquí la Biblia. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo una corriente de pensamiento, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Ah? 5 han caído, uno está gobernando en el tiempo de Juan y otro no ha llegado. Te refiere al último. ¿Mm? Ese es el misterio de las 7 cabezas. Sigamos un poquito más. Bueno, aquí está de otra forma lo mismo. Capítulo 17 está explicando, ¿verdad? El capítulo 13 de estas 7 cabezas. Ahora, ¿qué tienen en común estos imperios? Se oponen a Dios y todo lo establecido. Persiguen y oprimen al pueblo de Dios histórica y bíblicamente. Son imperios idólatras, paganos, son tiranos, someten a los pueblos. ¿Mm? Pongan atención a esto, porque el último imperio va a ser lo mismo. Un imperio idólatra, pagano, tirano, que va a someter a las naciones. De eso estamos hablando, de ese último imperio en el cual tenemos que enfocarnos nosotros. Número 4, son imperios inspirados por Satanás, por el dragón, directamente. Anticipan también proféticamente al último y gran imperio final y las alianzas. Las alianzas, ya vamos a ver de dónde nace esta de las alianzas. Hoy día se habla mucho de alianzas, muchos. Número 6, reflejan la lucha cósmica en la tierra y espiritualmente en los cielos, del bien contra el mal, de Dios contra Satanás, estos imperios. Y número 7, amados, esto es lo más importante, anticipan la prevalencia de la victoria final de Cristo sobre Satanás y de los creyentes fieles y perseverantes en Cristo. Amados, los imperios pasan, pero la palabra de Dios no pasará. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, enfoquémonos en los 10 cuernos ahora. Porque recuerden ustedes que la bestia que subió del mar, capítulo 13 verso 1 dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Mm? Es importante ahora enfocarnos en esto. ¿Por qué? Porque de los 10 cuernos, amados, viene el anticristo. ¿Mm? Y en sus cuernos, 10 diademas, 10 coronas. Sobre su cabeza, no más. Quiero que nos enfoquemos entonces en los 10 cuernos ahora. Entonces nos enfocamos primero en la bestia, nos enfocamos en las 7 cabezas, y ahora nos vamos a enfocar en estos 10 cuernos de esta bestia. Y tanto estos 10 cuernos lo tenían la tenía la cuarta bestia de Daniel, del capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Mm? Por lo tanto, tiene mucha relevancia entender qué representan estos 10 cuernos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Capítulo 7, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Vio? La única bestia de las 4 de Daniel, la cuarta tenía 10 cuernos, que era terrible. Daniel 7:23. Y aquí está la explicación de estos 10 cuernos. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano ahí en el libro de Daniel. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará a toda la tierra.
la aplastará y la pisoteará. Esto es un anticipo del, del último imperio, de la última bestia, lo que va a hacer. ¿Mm? Daniel 7:24. Ahora explica los 10 cuernos. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de la cuarta o del último imperio, se levantarán 10 reyes, 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Fíjense acá. Entonces, la bestia del capítulo 13, que cumple todas las características de la cuarta bestia, ¿m? Dice que, y esta es la última, el último imperio, saldrán 10 reyes. 10 reyes. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes han escuchado, están atentos a las noticias de lo que está pasando hoy día con este acuerdo de Abraham? ¿M? El acuerdo de todos los países árabes, ¿cierto?, de paz con Israel. Y hoy día, 3 de octubre, 3 de octubre, jamás accedió, accedió al acuerdo y aceptó el acuerdo de Abraham y está liberando a los rehenes. Pero cuando anunció el presidente Trump este acuerdo de Abraham, al cual estamos muy orgullosos, él justamente junto con Netanyahu, presidente de Israel, eh, estaban muy ansiosos también de este plan, muy deseosos y anhelosos de que esto se llevara a una aceptación no solo de estos países árabes, sino que también internacionalmente. Todo el mundo que pudiera estar de acuerdo. Y ellos propusieron en ese acuerdo, amado, un, una cantidad de 10 reyes, amado, 10 reyes como garantes de la seguridad o del cumplimiento de este pacto. ¿Mm? Pongan atención a ese número. 10 reyes, ya hubo por ahí, no necesariamente que esté gobernando, sino que hay un expresidente, Boris Johnson, de Inglaterra, anterior al periodo de ahora, que ya se ofreció voluntario para ser parte de estos 10 reyes que van a observar el cumplimiento de este pacto de paz. Esto es importante. ¿Mm? Entonces podríamos estar tal vez, hermano, anticipando a estos 10 cuernos que está hablando acá. Podríamos, tal vez, pues, pero tenemos que estudiarlo, tenemos que tener calma y seguir viendo lo que está pasando hoy día en nuestro entorno. ¿Mm? Sigamos explicando un poquito mejor estas 10, estos 10 cuernos. Fíjese, entonces en Daniel capítulo 7 la bestia con 10 cuernos, capítulo 12 el dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, el capítulo 13 la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, Apocalipsis 17 esta bestia que donde venía esta mujer, 7 cabezas y 10 cuernos. Pero aquí, fíjese, también en el capítulo 17 está la explicación lo que representan estos 10 cuernos. Pero antes de leer el capítulo 17 en Daniel 7:23 también está la explicación. ¿Mm? Dice 7:24, Daniel, en la primera columna de la izquierda. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino, es decir, del imperio. 10 reyes, del último imperio. Del último imperio. En el Daniel se está refiriendo al cuarto reino, pero están anticipando, esta profecía está anticipando el último imperio. Y en el capítulo 17 de Apocalipsis está hablando de este último imperio. Dice, entonces, 17:7, entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y yo te explicaré el misterio de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí en el 12, verso 12, explica qué representan estos 10 cuernos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar. ¿Se fija? Que la profecía de capítulo 13, bueno, del 12, del 13 y del 17, en general todo el Apocalipsis, son profecías futuras. Es decir, no pasaron
o no fueron, no se dieron, como muchos ya pretenden o lo han dicho, que esto ya pasó. No, porque aquí dice, son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Esto es tremendo. ¿Ah? La bestia, recuerden que la bestia es el séptimo imperio, el último imperio. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. La bestia es el imperio, pero que de este imperio van a surgir 10 reyes, y de estos 10 reyes va a surgir uno, ¿m? El cual llegará a ser el anticristo. ¿M? Lo vamos, y estamos estudiando y preparando el camino para eso. Veamos. Por lo tanto, 10 cuernos representan 10 reyes o autoridades pequeñas que surgirán del séptimo imperio, aún no instalado, y respaldarán su gobierno en los tiempos finales. Estos cuernos son signos de poder y autoridad política bajo la influencia del dragón. ¿Mm? Del dragón. Porque recuerden ustedes, el dragón tenía también 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Entonces, todo esto está ligado, amado, todos estos imperios están relacionados con Satanás, son inspirados por Satanás. Veamos entonces cómo surge este, el anticristo de estos 10 cuernos. Daniel 7:24. Y tras ellos, está hablando de estos 10 cuernos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Fíjense, aquí está dando ya una advertencia o una señal de lo que va a ocurrir. Es decir, de estos 10 reinos que van a surgir, no sé si serán realmente estos 10 que nosotros, estos 10 reyes garantes del cumplimiento de estos tratados de paz o estos acuerdos de paz de Abraham. No sé si serán ellos realmente, pero eh, no podemos descartarlo tampoco. ¿M? No estoy diciendo que sean ellos, pero si son, ya lo sabemos. ¿M? Bueno, entonces de esta bestia van a surgir 10 cuernos del último imperio, o 10 reyes. Y de estos 10 reyes va a venir otro, un onceavo y un cuerno pequeño, dice la Biblia. Va a derribar a 3, por lo tanto van a quedar 7 más 1. Los números son importantes. Veamos lo que dice Daniel, capítulo 7, de este cuerno pequeño que habla. 7:8. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Está hablando de los 10 cuernos de Daniel, de la cuarta bestia. Vi surgir otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Estos, recuerdan ustedes que ya leímos que estos 10 cuernos son 10 reyes. Y este cuerno pequeño es otro rey más. ¿Mm? Por eso que dice, parecía tener ojos humanos y boca que profería insolencias. Enfoquémonos en este cuerno pequeño de Daniel 7, entonces, para poder reforzar el entendimiento. Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, la cuarta bestia de Daniel, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. El 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Mm? El verso 24 de Daniel. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Entonces, este cuerno pequeño, amados, que sale de estos 10 reyes, es
el anticristo, y que sale de este imperio, del último imperio. Y en el capítulo 8 se habla de este cuerno pequeño o de este último imperio, pero de este cuerno pequeño, fíjense, pero como prototipo del anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué prototipo? Porque el capítulo 8 muchos entendidos dicen que se refiere al imperio griego y a la división de cuatro reinos que surgió cuando murió Alejandro Magno. Cuatro reinos. Y si bien es cierto, ocurrió, pero, amado, lo que está demostrando, que esta es una señal para enseñarnos a nosotros el último imperio, cómo va a surgir el último imperio, así de simple. ¿Mm? Leámoslo. Capítulo 8 de Daniel, 8 9 10 11 y 12. Dice, el macho cabrío está hablando acá, amados, de ese carnero del capítulo 8. Fíjate, que empezó, dice, a rodear toda la tierra y a crear caos en toda la tierra. Ese carnero se refiere a Irán. Y este macho cabrío al último imperio, al último imperio. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron cuatro grandes cuernos que se alzaron contra los cuatro vientos del cielo. Aquí está hablando de los cuatro imperios. Ese cuerno grande se refiere a Alejandro Magno, de acuerdo a los historiadores y a los que interpretan eh, que ya este acontecimiento sucedió, a los preteristas, a los cuales digo, no tiene nada de malo interpretarlo de esa manera, porque finalmente este es un prototipo de lo que va a ocurrir, después se va a repetir esto. De uno de ellos, el 9, de uno de ellos salió otro cuerno pequeño, al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra, hacia Israel. Creció hasta alcanzar el ejército de los cielos, derribó algunas estrellas, las pisoteó. Esto hace mención también al capítulo 12, cuando el dragón dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, fíjense que ya hay una relación entre el día y el día de capítulo 8 de Daniel y el capítulo 12 de Apocalipsis, que habla del dragón, cuando persigue al hijo, ¿cierto?, de la mujer. Bueno, sigamos, el 11. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Aquí cometió la famosa abominación desoladora que habló el Señor Jesucristo en Mateo 24, que es lo que va a hacer el anticristo. Va a meterse, va a entrar al lugar santísimo, va a profanar el lugar santísimo. El verso 12 de Daniel, el capítulo 8. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Es decir, aquí está hablando entonces de ese cuerno que surgió, amado, de estos cuatro reinos. Está hablando de Grecia, pero que está haciendo referencia como un prototipo de lo que va a ser este cuerno pequeño que va a salir de los 10 también. ¿Mm? Es un prototipo. El 8:19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al final, al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Bueno, fíjense, cada vez que Daniel habla del tiempo del fin, recuerden ustedes que ya lo mencionamos, Daniel es un libro que está sellado y que fue escrito para el tiempo del fin. Por tanto, todos estos acontecimientos del capítulo 7, del capítulo 8, son anticipos, son eventos que, si bien es cierto, ocurrieron, pero son anticipos de lo que va a volver a ocurrir en el futuro. Y específicamente con este último imperio, el séptimo imperio, o la séptima cabeza, y de estos 10 cuernos. Lo que estamos leyendo entonces nosotros ahora es un anticipo de lo que va a ocurrir. Ahora también habla del fin de la ira. La ira de Dios ocurre a la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación. Por lo tanto,
todo el capítulo 8 se refiere a los tiempos del fin, eventos que van a ocurrir en el tiempo del fin. Sigamos leyendo el capítulo 8 para entender mejor. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, es decir, Irán. Ustedes han escuchado cómo Irán está revolucionando el mundo, enviando guerrilleros a todo el mundo para hacer, eh, para poder exterminar y provocar caos e inseguridad, especialmente a los judíos, en todas partes del mundo. Y ustedes saben cómo Irán apoya a todos estos grupos terroristas en Hezbollah, en el Líbano, a los hutíes en Yemen, a Hamas ahí en Gaza, eh, a los mismos palestinos, a los movimientos palestinos guerrilleros, en fin. En cuanto, ahí está, el macho cabrío es el rey de Grecia, aquí está explicando, ¿ah? El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Ah? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con fuerza de él, con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Hará arbitrariamente y destruirá a los grandes, a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guardas la visión porque es para muchos días. Bueno, entonces, aquí está hablando de un hecho que ya ocurrió. ¿Mm? ¿Quién, quién hizo todo esto? Aquí está hablando de una profanación del templo. Está hablando de que iba a venir a destruir a Israel, a atacarlos, ¿Mm? Que iba a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Ese rey ya ocurrió, que fue Antíoco de Epífanes. ¿Mm? Fue uno de los cuatro reyes de Grecia, que es cuando se dividió, y que ya profanó el templo, ya atacó a Israel en esa época antes de Cristo, aproximadamente 150, 160 años antes de Cristo. ¿Ya? Pero, pero aquí Daniel está utilizando, amado, este hecho histórico como un prototipo de lo que va a ocurrir con el último imperio y específicamente con ese cuerno pequeño que llegará a ser el anticristo. Por lo tanto, amado, no hay ningún problema en entender lo que esto ya ocurrió, pero de acuerdo a la interpretación de Daniel, va a ocurrir lo mismo y peor que lo que ya ocurrió en el último tiempo. ¿Mm? Y en ese tiempo estamos nosotros, amados. Entonces, para ir cerrando esto, ¿cómo saber que el cuerno pequeño será el anticristo? En primer lugar, estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Fíjese, el capítulo 7 está haciendo referencia a estas cuatro bestias que son cuatro reyes que se van a levantar en la tierra. ¿No? Pero estas cuatro bestias, recuerden ustedes, son figura y tipo de la bestia que sube del mar, el capítulo 13, porque capítulo 13, esa bestia tiene las mismas características de estas cuatro bestias del capítulo 7. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? ¿Dónde está el código secreto aquí para entender que es para el tiempo del final? El verso 18. Porque dice, después recibirán los santos del Altísimo, el reino, perdón, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Cuál es la explicación de eso? Cuando termine la gran tribulación, ¿cierto? Ya hayan ocurrido todo ese evento, el anticristo ya profanó el templo, al cual él tiene que hacerlo, el templo tiene que ser construido, el anticristo se va a meter en el templo, ¿verdad? Y una vez que ese acontecimiento haya
ocurrido, entonces viene Cristo, Él lo ata, lo destruye, lo manda al lago de fuego, y viene entonces el reino milenial de Cristo y los santos, a los santos se les entregará el reino, ¿ah? Para reinar con el Señor. Por eso es que decimos que estos acontecimientos son para el futuro y están relacionados con este cuerno pequeño del anticristo. El verso 21 de Daniel dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, entendemos que está hablando del futuro porque este anciano de días, que es Dios mismo, ¿va? Dio el juicio a los santos y esto va a ocurrir en el milenio, cuando Cristo venga a reinar. El 25, otra señal más, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Aquí otra señal, que todo esto que habla capítulo 7 y capítulo 8 se refiere a los tiempos finales porque está hablando de 3 años y medios. Y solamente 3 años y medio ocurre en el periodo de la tribulación, en los últimos 7 años, ¿m? Que habla también Daniel. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Está hablando ya del juicio final. ¿M? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Por lo tanto, aquí hay señales, hay advertencias, hay profecía que están dedicadas exclusivamente para el tiempo final en Daniel. ¿Mm? Porque todo esto va a ocurrir en el tiempo final. Ok, quiero dejar hasta aquí. No quiero confundirlos más. No quiero confundirlos más. Que el Señor